Muy buenas tardes y bienvenidos a Emprendiendo Online. El día de hoy tenemos un programa que estoy seguro que te va a ayudar bastante. Vamos a tocar, como siempre, ya sabes, un tema en el que te voy a compartir algo de lo que yo he aprendido esta semana, que en este caso es algo que me pasó y que te quiero compartir una experiencia y que te voy a platicar sobre la transparencia en los negocios. Es decir, lo importante que es comunicar la realidad de tus productos, tus servicios y de todo lo que representas desde el principio ante todos sus clientes. Después tengo como invitado especial al doctor Armando Treviño, quien nos va a platicar sobre la telemedicina. Él está certificado en esta disciplina de la medicina que básicamente significa pues brindar atención a los pacientes a distancia. Pero no es como que nada más pones una camarita y listo, ¿verdad? De eso nos va a platicar el doctor Armando Treviño, de la telemedicina y de qué debemos esperar o cómo actuar hoy en día ante una enfermedad como una gripa o algo que nos sentimos mal, debemos ir o no debemos ir al hospital. Bueno, él nos va a dar sus recomendaciones y como cada semana tenemos un caso de éxito. Un caso de éxito que en este caso es sobre una persona, es un chef que se dedica a la repostería y que decide emprender un negocio vendiendo pasteles, lo cual yo creo que muchas personas, hombres, mujeres hoy en día hacen, vendiendo cupcakes, vendiendo postres, vendiendo pies, vendiendo lo que sea, con cómo están las cosas. Entonces a lo mejor esta historia te puede servir de ejemplo de cómo lo hizo él y cómo lo podrías hacer tú también. Así que un programa muy completo, espero que te quedes conmigo. Recuerda, si aún no me sigues en redes sociales, entra en este momento a mi página de Facebook, @Horacio Edgar Sosa, dale like a mi página para que te empiecen a llegar todas mis publicaciones, consejos y no te pierdas ningún otro programa. Si me estás oyendo en la radio, te pido que te quedes con nosotros durante toda la siguiente hora porque estoy seguro que te va a encantar todo lo que te voy a platicar. En Instagram también aparezco como @Horacio Edgar Sosa. Mándame un mensaje directo, estaré muy contento en contestarte. Siempre contesto, así que me mandas el mensaje y en ese momento o un poquito más tarde, no siempre contesto inmediatamente, te voy a estar contestando. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, la transparencia en los negocios. ¿Por qué considero yo que es tan importante la transparencia en los negocios? Yo creo que hoy en día, si no eres transparente diciendo todas las características de tu producto, vas a tener más consecuencias negativas que lo que puedas vender previamente. Entonces yo sé que hay muchísimas personas y negocios que empiezan a ocultar algunas cosas a la hora de promocionar su negocio, producto o servicio, porque dicen, es que si les digo todo a lo mejor los voy a asustar porque mi precio es muy alto, porque las comisiones que cobro después son muy altas, etcétera. Pero yo lo que creo es que hay consecuencias negativas de no hablar con la verdad desde el inicio, que son, por ejemplo, si tú le dices a un cliente, no, mira, vas a pagar 100 pesos por este producto y una vez que lo compran dicen, pero adicional a esto necesitas comprar este aditamento y estas otras cosas para poderlo utilizar nada más, no como extra, sino que son parte del producto. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Sabes qué? No, entonces no lo quiero y te voy a pedir un reembolso. Y aparte, ¿qué voy a decir? ¿Sabes qué? Esta persona es un fraude, lo que te dice no es la realidad. Entonces vas a empezar a generar mala publicidad. Y aparte, un negocio que no va a generar recompra. Para una persona que hizo, te iba a pagar 100 pesos y aparte después me cobraste otros 50 y luego otros 50, fueron 200, fue el doble. ¿Sabes qué? No te vuelvo a comprar nada porque lo que tú me ofrecías no era la realidad. En cambio, si vemos la otra parte de una persona que dice la verdad desde el inicio, vas a tener clientes satisfechos que dicen, no, es que yo me dijiste que eran 200 pesos desde el inicio. Pues está bien, estoy de acuerdo con eso. Entonces, me das mi servicio, que era el que yo esperaba, voy a estar contento. ¿Qué va a pasar después? Oye, la próxima vez que me digas, oye, tengo este otro producto, tengo este otro servicio y cuesta 250 o cuesta los mismos 200, voy a decir, oye, claro, me ofreció por 200 y fue lo que había. Es el valor, es el precio, eso es lo que yo quiero. Y después, obviamente, vas a tener muchos menos reembolsos que afectan también para que tengas tú, ahora sí que más confianza en tus clientes y que no tengas un flujo de efectivo que no es el real, ¿verdad? Porque si tú dices, voy a vender 1,000 pesos en la semana o 1,000 pesos en el día y a la hora, por los reembolsos, después en lugar de que traerte 1,000, te quedaron 500, pues no vas a tener un flujo de efectivo que sea el adecuado. Y lo último, pues es que vas a estar realmente dándote cuenta de lo que es tu negocio.
no se vale querer vender con trampa. Yo creo eso, yo soy una persona convencida que tienes que hablar con la verdad. Entonces, yo te recomiendo, si me estás escuchando, estás queriendo vender un producto, un servicio, habla con la verdad desde el inicio. Yo creo que hoy en día, y me pasó un caso con una persona que estaba comprando un taller mío de Horacio Edgar, y yo digo, ¿sabes qué? Puedes comprarlo en parcialidades. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me cobraron una comisión. La realidad es de que yo cometí un error, y por eso te saco este tema, de no ser muy claro y decir, oye, ¿sabes qué? No son meses sin intereses, no pienses que sean meses sin intereses, sino que son parcialidades para la compra de uno de mis talleres. Y ahí caí en la cuenta y por eso te lo comparto. Digo, esta persona yo le aclaré, le dije, te reembolso todo tu dinero, no te preocupes, no te puedo quitar esa comisión porque no la cobro yo, la cobra la plataforma en la que tengo mi curso. Y la persona quedó contenta, se quedó en el taller, pero yo creo que lo importante es que debo hacer un esfuerzo extra por aclarar esa situación para que no haya una mala interpretación. A veces no lo hacemos de manera intencional, el decir algo que la gente no le queda tan claro. Y con eso me refiero a la transparencia. En decir las cosas como son, aun cuando no estés diciendo mentiras al no aclararlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la recomendación del día de hoy. Sé transparente en tu negocio, habla con la verdad y yo estoy seguro que tus clientes te van a recomendar, lo van a apreciar y te va a ir mejor en el largo plazo. Y no te vayas, vamos a ir ahorita con una canción, pero regresando tenemos al doctor Armando Treviño que nos va a platicar sobre la telemedicina, lo cual es sumamente importante, así que quédate conmigo y no te vayas que seguimos con más aquí en Emprendiendo Online. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online con Horacio Edgar y ya saben que cada semana traemos algún especialista o invitados que puedan contribuir, que puedan ayudarnos a que nuestra vida sea mejor, que puedan ayudarte a ti que me estás escuchando o viendo a que tus metas las puedas alcanzar o puedan mejorar tu nivel de vida y alcanzar tus sueños. El día de hoy tengo una persona muy especial. Está conmigo el doctor Armando Treviño, quien es ginecólogo y es especialista en biología de la reproducción humana y aparte quien es director de la clínica Plenic, que es Clínica Integral de la Mujer, y que tiene una certificación muy especial y que viene muy ad hoc a lo que platicamos continuamente en este programa, que es sobre cómo llevar a cabo servicios que son a distancia, bueno, que son presenciales, intentarlos hacer a distancia. Entonces, el doctor está certificado en una certificación internacional de telemedicina que lo avala para poder impartir esto. Ya en otro programa hablamos un poquito sobre qué era la telemedicina, pero bueno, ¿quién mejor? Les dije que iba a traer un especialista y aquí está con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estamos, Horacio? Gracias por la invitación. Esperemos que la charla sea de mutua conveniencia para los dos. Ya lo tocaste, lo que es la telemedicina. La telemedicina, como lo explicas, es la distancia y en eso significa prestar los servicios médicos a distancia. Esa es la definición prácticamente de telemedicina, que no es algo nuevo, ya es algo que se usó durante muchos años, desde 1960 más o menos se emplea esta herramienta, sobre todo en poblaciones cuando no había el médico presencial y tenían que meterse a comunidades indígenas, sobre todo en América del Sur, utilizaron estas herramientas que les dieron mucha utilidad y que hizo que previnieran y trataran a muchas enfermedades. Oye, doctor, aquí me surge la primera duda y se me hace muy interesante esto que dices. Yo la verdad no estaba enterado que desde los 60 estaban aplicando esto de la telemedicina. Entonces, ¿por qué si es algo que tiene tanto tiempo y que puede ser tan útil, por qué es tan poco conocido? ¿Por qué crees tú que sea tan poco conocido? Porque digo, yo la verdad no sabía, o sea, no lo veía práctico, ¿verdad? Es como si me dices, oye, pues viajar a la luna, pues sí, allá en la NASA o lo que sea, pero es algo pues fuera de la realidad. Y aquí hablar de la telemedicina nunca lo había visto yo aplicado como algo más práctico, como pues lo que me estás diciendo tú, ¿verdad? Que ya estaban atendiendo hacia muchas comunidades. Sí, yo creo que ahorita esta revolución que está surgiendo en las redes sociales hizo que la telemedicina adquiriera algo más importante actual, porque anteriormente se hacía vía telefónica, eran a través de teléfonos, no tenías la imagen face to face con el paciente, sino era todo a través de la voz. Pero ese término telemedicina ya lo empleaba. Okay.
por qué ahorita vino a ser una herramienta muy importante? Porque la pandemia hizo que todos tuviéramos estos cambios a nivel médico también. Entonces sabemos que ahorita todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales están saturados. Hay algunas cuestiones médicas, algunas enfermedades que las puedes resolver de una manera muy simple, ¿verdad? A través de la comunicación. Entonces, tú empleas esta herramienta que, repito, tiene que tener una plataforma correcta, tienes que tener seguridad con el paciente, tienes que tener privacidad, tienes que tener ética, que actualmente la telemedicina ha cambiado. No nada más es hacer la llamada o tener algún mensaje por WhatsApp, sino tienes que reunir todos estos criterios, éticos, legales y profesionales. ¿Qué es lo importante? Que es lo que estamos ahorita implementando. Tú tienes el contacto, como estamos tú y yo, estás viendo a la paciente y estás viendo realmente si el dolor, por decir una enfermedad, está reflejándose en la angustia, a lo mejor es un dolor de otro tipo. Entonces, tú al ver a la paciente y que ella te vea a ti, refleja mucha seguridad, ¿verdad? Entonces, esto es importante, tener la visión. Oye, doctor, y una pregunta. ¿Desde hace cuánto estás certificado tú en esto de la telemedicina? Porque digo, la pandemia empezó en abril, mayo. Entonces, yo no sé si tú ya desde antes traes este tipo de conocimientos y por qué te interesó este tema en particular, porque no es tan común. Yo, la verdad, como te decía, no había escuchado que muchas otras personas estén con esto y que tú estés con esta certificación tan especial, pues ahora sí que te pone una posición privilegiada para atender pues a muchos de los pacientes y muchas de las personas que tienen la necesidad de atenderse sin exponerse a tener que ir a los hospitales, las clínicas, etcétera. Tuvimos que certificarnos recién, ¿verdad? Porque todo esto vino a cambiar la medicina, o sea, vino a modificar la vida diaria en los pacientes. Entonces, estas certificaciones, igual como muchas pláticas o conferencias, se están haciendo virtuales, pero sí tenemos que tener un diploma, una constancia en donde el aval te certifique y que digan que tú cumpliste con los requisitos de la telemedicina, que es lo que te explico. No nada más es hacer una llamada o una videollamada de manera natural, sino tener todos los candados que conlleva a la telemedicina, que es hacer una historia clínica. En tu plataforma tienes que tener el interrogatorio con la paciente, tienes que hacer los cuestionamientos o las preguntas básicas, porque acuérdate que la medicina muchas veces se basa en interrogatorio y tú puedes obtener un diagnóstico casi en un 70% de lo que le estás preguntando a la paciente. Okay. La otra cosa es la inspección, que es la visualización directa de la paciente. La misma paciente te puede ir ubicando dónde tiene dolor, en qué cuadrante está, y tú vas localizando las estructuras que puedes sospechar que tiene la paciente en ese momento. Un apéndice pues está al lado derecho. Si ella te marca del lado izquierdo, pues entonces ahí vas descartando que no es un apéndice, por decir un ejemplo, ¿verdad? Tienes que capturar esta información en tu expediente clínico y tiene que quedar de una manera segura. Entonces, esta videollamada que estamos teniendo tú y yo no se puede subir a la nube, tiene que estar bajo candados, encriptados, y eso es lo que le va a dar la seguridad al paciente. Porque muchas veces te pueden enseñar algo más privado y eso es la seguridad que tienes que tener, ¿no? Ok. Oye, y ahorita se me vino a la mente algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo y que yo pienso que es algo muy bueno para los pacientes, pero para los médicos ha de ser un dolor de cabeza tremendo, que es las consultas por WhatsApp. Que una consulta por WhatsApp será, yo creo que eso, no sé, ¿es telemedicina? ¿No es telemedicina? ¿Es algo diferente? ¿Qué opinas sobre este tema del WhatsApp en la medicina? Esto tuvo fue una herramienta muy buena, pero lamentablemente a veces se cometían errores en donde te mandaban un mensaje, por decir, no tenías contacto y, por ejemplo, un error muy fácil, te decían, tengo dolor de garganta. Ok, tú le contestabas, tómese el antibiótico que es penicilina. Y resulta que al rato la paciente estaba hospitalizada porque tuvo una reacción a la penicilina y ella era alérgica. Entonces, no nada más es tener esa comunicación al vapor, sino tienes que estar sentado en tu escritorio, viendo la información del paciente, viendo a qué es alérgica, o sea, todos sus antecedentes que tú ya capturas en su historial, te sirven y te dan mucha información.
Otra de las cosas importantes es que tú les puedes enviar a través de la plataforma los laboratorios que va a necesitar esa paciente, ¿sí? Algún laboratorio, o le mandas su receta, es decir, ya estás dando un tratamiento y un diagnóstico con la telemedicina, no nada más es, ¿Ya tómate, hay recetas electrónicas? O sea, ya que puedan ser. y estas plataformas te avalan porque tienen la receta electrónica y pueden ir a farmacias y la farmacia se la surte, o hay farmacias a domicilio que tú nada más hablas por teléfono, preguntan de quién es la receta y te llevan el medicamento. Que de eso se trata, ¿verdad? Quedarnos en casa en todos los aspectos. Los laboratorios también van a domicilio, te toman las muestras, más tarde tienes comunicación con la paciente para ver los resultados y tú en ese mismo día das el tratamiento, que es de la misma metodología. Oye, doctor, y ahorita actualmente tú estás aplicando esto, ¿sabes si hay más médicos aplicando la telemedicina? Hablando, ahorita estamos, pues, igual nos están viendo de todo el mundo, pero vamos a hablar regionalmente aquí lo que es Tampico, Madero, Altamira, la región. ¿Aquí se está aplicando esto o no se aplica? Hay varios hospitales que están implementando ahorita esta estrategia, porque si tú sabes, aquí en la zona sur hay 3 hospitales privados que se están dedicando a pacientes COVID, ¿sí? Hay otros 2 o 3 hospitales que también son privados y que no tienen el área COVID. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Que si tú vas a un hospital COVID, porque tu médico es de toda la vida, pero te da miedo ir a ese hospital, implementas esta tecnología. Entonces, sí se está aplicando, desconozco si lo están haciendo con todas las medidas como debe de ser, o con las certificaciones como deben de ser, pero me imagino que quien se meta a esta área puede sacarle mucho provecho y es muy importante proteger a la paciente, proteger al médico, que nos veamos, porque cuando vienen aquí a la consulta presencial, vienen con los cubrebocas, vienen con las mascarillas, no los observas tanto como ahorita nos estamos viendo tú y yo. Entonces eso también es una ventaja, que estás viendo al paciente, que al rato vienen contigo, no sabes ni quién fue. ¿Ves? Eso es lo importante ahorita de la telemedicina. No, pues está muy, muy interesante porque yo creo que, pues sí es un área de oportunidad muy importante. A mí me llama mucho la atención y decía porque muchas personas ahorita que se están quedando con ingresos muy limitados, yo no sé la verdad el impacto en muchos médicos, pero supongo que, claro que, digo, no sé, igual no sé si tú hayas oído de colegas que les ha bajado su consulta, porque pues la gente no quiere salir, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un ejemplo muy claro de que aunque tú me dices ahorita que ya es de los 60, pero algo que se puede implementar hoy en día para tener un cierto grado de normalidad hasta cierto punto, donde dices, oye, pues puedo seguir yendo al médico y no improvisando, porque yo creo que muchas personas, desgraciadamente, ante el miedo de salir y no tener un contacto, un doctor de confianza que le hables, pues dicen, ¿qué hago? Automedicarse. Entonces yo creo que esto es una herramienta muy buena y que lo pueden muchas personas extrapolar a otros tipos de profesiones, ¿verdad? O sea, no ahorita se me viene a la mente, pero un arquitecto, un ingeniero, lo que sea, así como la medicina, es algo que yo diría, oye, ¿cómo le hacen para poder consultar a distancia? Bueno, sí se puede, ya se hace, aquí el doctor lo está haciendo, entonces tú en tu profesión lo puedes hacer. Entonces, sigan el ejemplo aquí del doctor, ¿verdad? Y no sé qué opines tú, qué impacto está teniendo ahora sí que en el negocio, la parte de las visitas en otros médicos. ¿Están teniendo impacto? Sí, mira, prácticamente ahorita todas las instituciones de gobierno tienen la indicación de cerrar consulta externa. Consulta externa es el área donde ves toda la población, es decir, ves diabéticos, hipertensos. Entonces, como tú bien lo comentas, estos pacientes que ya no fueron a su siguiente mes a su consulta se descontrolan. La diabetes se descontrola porque ya no tuvieron un seguimiento. Y entonces, ¿qué más de importancia que utilizar la telemedicina para que mensualmente sigas con tu seguimiento, te estén evaluando, te estén checando tus niveles de glucosa, te estén checando tu hipertensión? Tú mismo lo haces en domicilio y nos estás mandando esa información para nosotros saber que estás controlado y esta hipertensión o esta diabetes que acuerdo que nos está pegando la enfermedad del COVID, son los pacientes más vulnerables a tener estas complicaciones.
Oye, pues muy interesante, doctor. Vamos a ir a un corte, pero para todos los que están escuchando, no se vayan, porque regresando le voy a preguntar al doctor y quiero que nos comparta cómo podemos o qué nos recomendaría él hoy en día, cómo tratarnos. Yo creo que a mí me pasa mucho que de repente, y más con toda la paranoia que hay, ¿va? Nada más oye que a tal primo le dio COVID o trae esta enfermedad y ya me empieza a doler la garganta, ¿verdad? Sin tener nada. Y dices, ¿qué hago? ¿Voy al doctor? ¿No voy al doctor? Y también creo que puede ser algo negativo todas las personas que dicen, no voy a ir porque me va a hacer ir peor, me voy a enfermar por andar yendo al hospital o al médico y entonces no me trato. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú, doctor, para atendernos cuando sí, cuando no? ¿Cuáles serían tus tips que nos puedes recomendar para tomar y poder seguir con la vida, verdad? O sea, tú que te dedicas a la reproducción o a la biología de la reproducción humana, pues yo creo que igual también muchas personas dicen, no, mejor ahorita no salgo, me espero, déjame ver qué pasa. Y decir, oye, pues la reproducción humana tiene un ciclo, ¿verdad? Entonces yo diría, ¿qué le dices a esas personas que sigan con su vida? Como dice, oye, un tratamiento de diabetes, de hipertensión, pues hay que seguirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo en la manera adecuada? A ver si nos puedes compartir eso. Pero por si alguien se está bajando ahorita del taxi, de su automóvil, que nos está escuchando ahorita por la radio o que se tiene que ir en este momento, ¿en dónde te podrían buscar? Estamos dentro del Hospital Ángeles Tampico, en el primer piso, consultorio 150 y 160, y la clínica se llama Plenic, que es la Clínica Integral de la Mujer. Tenemos varias especialidades que al final lo vamos a comentar y cómo todos nuestros especialistas estamos implementando esta herramienta que nos está ayudando demasiado y que sobre todo a nosotros y a los pacientes para resolver muchas dudas, que eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vámonos en un corte. Si quieren entrar a sus redes sociales es en @Plenic, Clínica Integral de la Mujer, en Facebook e Instagram y en plenic.mx. Vámonos un corte. No se vayan, que regresando nos va a decir qué tenemos que hacer ahora sí cuando nos sentamos mal para hacerlo de la manera correcta y de la manera más segura. Eso nos va a compartir el doctor Armando Treviño, quien está aquí en entrevista exclusiva en Emprendo Online. Vámonos un corte, regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online y estamos en entrevista con el doctor Armando Treviño, quien está certificado en telemedicina, quien es ginecólogo y especialista en biología de la reproducción humana, quien viene a compartirnos y nos platicaba antes del corte todo lo que era la telemedicina, que básicamente no es una atención por WhatsApp, que puede ser una herramienta para esto, ¿verdad? Pero dice, hay otros protocolos que se tienen que seguir para hacer la telemedicina de manera adecuada. Nos decía, oye, tienes que tener el expediente, tienes que poder, pues, en la mayoría de los pasos, tratar de poder estar en ver a la persona para dar un buen diagnóstico y llevar un buen, ahora sí que, un buen expediente digital que se vaya conservando y que hasta las recetas se pueden mandar por medio de las plataformas para que ni siquiera tengas que ir por la receta para el antibiótico y todo lo demás. Y antes del corte le dije, bueno, ¿cómo la persona normal como yo, como tú que me estás viendo o escuchando, qué debo de hacer cuando me sienta mal? ¿Debo de no hacer nada? Mejor aguanto para me amacho porque digo, no vaya a ser que me enferme por ir al médico. ¿O qué es lo que me recomendaría, doctor, para, pues porque a lo mejor por amarcharme después me andan pasando cosas muy negativas por no tomar acción en el tiempo adecuado? ¿Cuáles serían las recomendaciones que deberían de seguir la gente? Claro, siempre es muy importante saber los datos de alarma. Los datos de alarma son los signos vitales, como la fiebre, la temperatura, como tu respiración agitada, como tu frecuencia cardíaca aumentada. Entonces, si el cuerpo está resintiendo algún cambio en estas cuestiones, algo está sucediendo y es importante revisarlo. Entonces, siempre es importante, yo siempre les digo a mis pacientes, yo que soy ginecólogo, cuando estamos iniciando un embarazo, que se compren el aparatito para estarse checando la presión. Algo de las complicaciones más frecuentes en las embarazadas es una enfermedad que se llama preeclampsia y que se les sube la presión. Entonces, entre muchas cosas que les pueden producir síntomas. Entonces, platicando este mismo ejemplo, si una paciente embarazada, ¿cómo se aplica la telemedicina en esto? Me habla o por alguna cuestión me dice, me siento agitada, doctor, me duele la cabeza. Lo primero que hay que hacer es checar la presión y ver cómo está la presión, ¿sí? Si la presión está normal, entonces descartas esa enfermedad. Ok.
y tú ves realmente dónde o qué está provocando el dolor de cabeza, que muchas veces ahorita por el encierro puede ser alguna cuestión de estrés, alguna cuestión de ansiedad. O sea, esto está modificando que la paciente tenga síntomas, ¿verdad? Pero los síntomas más relevantes son fiebre, dolor abdominal, taquicardias, respiración agitada. Entonces, eso es lo que hay que revisar y siempre es importante que si tú tienes esto, no consultes con la comadre o con la vecina, sino acudas con el especialista te va a orientar y la mejor metodología que estamos implementando ahorita es a través de la telemedicina. Más económico, no te mueves de tu casa, puedes estar en cualquier parte del mundo y recibes la atención personalizada de alguien que conoce del tema y que te puede orientar más para saber si tu enfermedad se te está complicando o si tienes que venir de manera presencial a que yo te haga la evaluación. Entonces, la telemedicina es como un trampolín. Veo y visualizo a esta paciente, prefiero que se venga para acá porque si no, se le va a tronar el apéndice. Porque me está diciendo, tengo el dolor del lado derecho, tengo fiebre, tengo náuseas. Eso ya es una sospecha de apéndice y que no le diga a la comadre, es una colitis lo que traes, ¿verdad? Entonces, tú vas evaluando los síntomas que va teniendo la paciente y eso te va orientando hacia un probable diagnóstico y bueno, esto facilita mucho que la paciente no se complique. Ok, vamos a tratar de hacer el ejemplo, me gustó mucho el ejemplo que utilizaste, pero vamos a suponer ahorita la gente que está pues dejando muchas cosas, muchas de sus actividades en pausa y vamos a hablar de específicamente del tema médico. Entonces vamos a suponer que una persona ahorita ha estado teniendo problemas para el embarazo, pero dice, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo 38 años, 39 años, pues no es como que le voy a poner en pausa 2 años a todos mis procesos. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le dirías a esta persona para tomar un ejemplo que sea de los que tú tomas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo se pondrían en contacto contigo? ¿Cuáles serían los pasos siguientes? ¿Cómo pueden ir para hacer todo este procedimiento de forma segura y decir, pues es que sigo adelante, no me voy a estresar de más y puedo ahora sí que avanzar en lo que yo quiero lograr? Claro, es muy importante la cuestión de infertilidad porque vamos mucho en relación de estudios en base a sus días de sus ciclos. Entonces, tú te puedes demorar a lo mejor 3 o 4 meses en hacer un diagnóstico en infertilidad y eso recae sobre la edad. No es lo mismo que te llegue una paciente, como dices tú, a los 25 años, que te llegue otra a los 39 años. Su reloj biológico está muy acortado. Entonces, una paciente que por primera vez te consulta, que tiene 39 años, tú ya puedes ir avanzando en la consulta solicitando laboratorios esenciales que se tienen que hacer y como te repetía, pueden ir a su casa a tomarlos y tú ya vas teniendo información de cómo están funcionando sus ovarios. Entonces, ya le puedes ir dando un pronóstico a la paciente. ¿Sabes qué? Tu ovario ya está teniendo una baja reserva, ya está cansado, necesitamos vernos, yo te necesito hacer un ultrasonido, ahí sí ya es algo presencial, y entonces tú ya aceleras un poquito este proceso para que en lugar de ser virtual, venga, valores y empieces a hacer un plan de tratamiento. Hubo un tiempo en donde se habían suspendido los programas de reproducción porque como la pandemia no sabíamos qué era realmente y qué ocasionaba en los embarazos y si tenía alguna alteración en alguna cuestión cromosómica o algo, entonces pararon hasta que establecieran bien qué pacientes sí y qué pacientes no. Entonces, actualmente ya todos los centros de reproducción volvieron a la normalidad, están trabajando y estamos manejando la enfermedad como cualquier especialista. Ya está muy comprobado que el virus no ataca al embrión ni al bebé, entonces sin problemas se pueden embarazar. De hecho, ahorita hay muchos embarazos, yo creo, por el mismo encierro. De estas pacientes que yo les dije, esperen un tantito ahorita y ya me regresan embarazadas. Entonces ahí ves cómo también el factor estrés emocional en cuestión de infertilidad influye un poco. Ellos se van, se relajan y luego regresan embarazados. Entonces ahí estás aplicando mucho esto. Qué cosas, ¿verdad? Cuando les dices que no y entonces es cuando es sí. Y regresan embarazadas, sí. No, pues entonces, qué bueno, qué bueno que esté funcionando. En infertilidad son estudios básicos de sangre, sobre todo, algunas cuestiones del conteo del esperma que le puedes ir avanzando, y ya que tengas esa información, haces un interrogatorio también.
No es lo mismo una paciente que desde la primera vez que la interrogas diga, tengo 10 cirugías previas, que esas cirugías previas te pueden desencadenar también un peor pronóstico para la cuestión de reproducción. ¿Sí? Entonces, Ok. el interrogatorio es una herramienta esencial. ¿Qué tiene la paciente? ¿Qué le han hecho? ¿A qué es alérgica? O sea, todo ese cuestionario que, repito, es sentarte, evaluar, dedicarle los 20, 30 minutos a la paciente como si la tuvieras aquí enfrente, elaborar la historia clínica completa y tener un diagnóstico ya desde antes. ¿Por qué? Porque si yo doy una receta nada más por WhatsApp y la paciente tiene alguna complicación, eso implica ya cuestiones legales. Por hacerle el favor o decir, sí, dame un antibiótico y se lo doy sin saber quién es la paciente, eso genera cuestiones legales que se ha visto en muchas partes del mundo que no es lo correcto. Entonces, si alguien hoy en día dijera, quiero ir, ¿cuál sería el paso a seguir? Ahorita en este momento que dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a una consulta con el doctor Armando Treviño, por medio de telemedicina, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le haría? ¿Cuál sería el paso a seguir? Paso número 1. Es muy sencillo, por ahí manejamos los teléfonos, ¿Ok? es nada más hacer la llamada telefónica o meterse a nuestras redes sociales. Que aquí les comento el teléfono, aquí ya me lo había pasado el doctor, es el 833-384-0035. Lo repito, 833-384-0035, que podrían llamar. ¿Y luego? Es ese número que comentas y tenemos otra línea accesible que es el 833-213-4341. Esa llamada la toma mi secretaria o mi asistente y ellos te van a explicar paso por paso qué es lo que tú tienes que hacer, que es algo muy sencillo. Entonces te dan un formato, te dicen paso número 1, paso número 2, que ya lo hemos analizado muchas veces, en donde prácticamente si tú me dices la cita la quiero a las 6:30, a las 6:30 nos estamos viendo tú y yo, porque todos los pasos hacia atrás se complementan sin ningún problema. No es nada rebuscado, lo puedes hacer vía tablet, vía celular, donde quieras, en cualquier parte donde estés. Si tienes alguna cuestión en carretera o ya hay señal por ahí, lo puedes hacer. O sea, todo esto es válido y estamos en contacto directo. Excelente, doctor. Oye, pues muchísimas gracias por toda esta información, por darnos un panorama más sobre un tema que es de vital importancia hoy en día, que es cómo atendernos de manera correcta, cuándo sí, cuándo no. Y yo creo que el tip, no te vayas a atender con la vecina, con la comadre, hasta cierto punto igual, cómo hacerle de manera correcta, ya no lo compartiste. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada. Y aquí voy a repetir los teléfonos del doctor, es el 833-384-0035 en Plenic Clínica Integral de la Mujer. Y pueden contactarlo también en sus redes sociales. Si te contactan por Facebook e Instagram, también por ahí pueden contactar una cita. Ahí estamos para servirles. El chiste es que entren a la comunicación con nosotros y nosotros los orientamos sin ningún problema para que esto fluya más rápido. Bueno, la página del doctor es plenic.mx o en Plenic Clínica Integral de la Mujer, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, doctor. Para el resto, no se vayan porque seguimos con más aquí en Emprendo Online. Vamos a hablar de un caso de éxito como cada semana de personas que han logrado generar ingresos gracias al Internet, gracias a las redes sociales y cómo tú puedes aprender eso y ponerlo en práctica. Muchas gracias, doctor, y no se vayan. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online y llegó el momento del caso de éxito. Pero antes déjame preguntarte, ¿qué te pareció la entrevista con el doctor? Está súper interesante, ¿verdad? Esto de la telemedicina, yo creo que lo más padre, si es que la medicina no es para ti, o bueno, yo creo que todos tenemos que ir en un momento dado al doctor y entonces saber cómo lo podemos hacer sin exponer a los demás es algo muy útil. Pero más aún, para todas aquellas profesiones que requieren mucho el contacto directo, pues ve un ejemplo de cómo un médico, lo cual cualquiera pensaría que no se puede hacer a distancia, lo está haciendo. Entonces, ojalá que te haya gustado. Métete a mi página de Facebook, Horacio Edgar Sosa, Horacio Edgar Sosa, ahí en Facebook o en Instagram. Mándame un mensaje, dime qué opinas. Dime si estás de acuerdo con eso
Y si tu negocio crees que no se puede hacer a distancia o online, mándame el comentario. Me interesaría mucho descubrir y darte ideas si es que no lo puedes hacer tú online. Y en caso de que definitivamente no se pueda, pues yo creo que siempre hay maneras. Pero si no se puede, para yo saberlo y decirle a esas personas, a ese tipo de negocios, que bueno, pues no hay alternativas, lo cual yo creo que siempre las hay. Entonces, bueno, vamos a empezar con la historia de Dave, quien vende pasteles, específicamente cheesecakes, y que gracias a eso está trabajando con ese negocio muy, muy bien. Entonces, David Brooks ha sido un chef por 35 años en Columbus, Ohio, y en el 2003 él tenía 2 trabajos y trabajaba semanas de 80 horas. Aún con ese ritmo, él decidió de vez en cuando hornear un pastel para alguna boda, algún evento especial de personas que se lo solicitaban y empezó con ese pequeño negocio. 2003 hace ya un buen rato, 17 años, pero decía, oye, pues si me encanta hornear, lo voy a seguir haciendo, a pesar de que haya trabajado todo el día en su trabajo, que él era chef, ¿verdad? Chef profesional, entonces tenía sus 2 trabajos, pero trabajando como chef. Pero a lo mejor no horneaba tanto y por eso decide, oye, si me piden un pastel, lo voy a hacer porque era su pasión. Más que el dinero extra que estaba generando, lo que más lo motivaba era porque era una actividad que le encantaba hacer. Entonces, durante 6 años tiene básicamente este negocio, por un lado, un negocito que empieza a generar. Tenía su trabajo de tiempo completo y un negocito vendiendo pasteles de todo tipo, por un lado. En el 2009, 6 años después de haber iniciado este negocito, le ofrecen el trabajo al frente de la repostería, lo cual pues él era su pasión, la repostería, de una cadena de supermercados a nivel de todo Estados Unidos, más de 250 tiendas comerciales, por lo cual renuncia a sus 2 trabajos y dice, ¿sabes qué? Mi negocito, por un lado, lo tengo que cerrar porque pues tengo que dedicarme de tiempo completo a esta gran empresa. Entra y pues lo que parecía un trabajo de ensueño se convierte en una pesadilla porque pues era una empresa que tenía políticas que a él no le parecían, que tenía maneras de hacer las cosas que no son las que él acostumbraba y esto le empieza a crear mucho conflicto. Él, siendo una persona muy profesional, se queda durante 4 años en esta compañía, pero no estaba no estaba satisfecho y eso lo desgastó mucho. Después de 4 años decide renunciar porque ya no podía más y desde ahí empieza ahora sí que a inflarse como biscuit en el horno con una nueva sentido de propósito, de independencia, de libertad y eso lo hace sentir muy bien, pero de repente, ¡pum!, se empieza a desinflar como cuando salen del horno porque siente que ya no tiene más, ya no tiene, ahora sí que, ¿qué iba a hacer? Toda su vida había trabajado, te decía, él trabajaba 80 horas a la semana, imagínate, y ahorita no tenía nada que hacer. Entonces decide, pues, reiniciar su negocito. Realmente, ¿cómo reinicia? Pues entra a una tienda de repostería, ve unos cheesecake, que era su pasión, los cheesecake, y lo prueba, dice, no está tan bueno, y ahí estaba el dueño, entonces decide, oye, ¿qué tal está el cheesecake? Le dice, pues la verdad está bueno, pero el que me lo vende un poquito caro. Entonces se le prende ahora sí que el piloto del horno del negocio a él y decide ofrecerle a este dueño de un negocio que él le podía traer ese cheesecake a un precio menor y de mejor calidad y más fresco. Y el dueño dice, adelante, tráemelo y lo vendo. Y así empieza este pequeño negocito. Empieza a vender un postre y empieza desde su casa un cheesecake a la vez a suministrarlo. Pero pues era muy poquito, entonces dice, bueno, voy a empezar a visitar otros restaurantes, visita otros restaurantes, consigue más clientes, pero al final del día estaba generando demasiado poco dinero y pues había muchos gastos que cubrir, por lo cual decide tomar otro trabajo. En este otro trabajo lo contratan en un casino, que es la primera vez que, en este caso, Dave se topa con, ahora sí, el equipo industrial que tenía este casino, donde en lugar de hornear un pastel a la vez, están horneando 30 pasteles de un solo golpe. Eso le abre el panorama totalmente de lo que él podría generar en un momento dado con su negocio. Y pues como siempre, ¿verdad? Hay muchas oportunidades que vienen disfrazadas de desgracias y así le pasó a él. Él estaba trabajando, se lastima un pie y por ese
esa lesión que tiene, pues ya no puede seguir trabajando en el casino y se tiene que dedicar de tiempo completo nuevamente a su negocito. Pero ahora, con este nuevo conocimiento que había adquirido en el casino, decide irse a lo grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a contactar con todos sus proveedores, con algunos de las personas con las que había tenido contacto en la industria durante ya muchísimos años y logra un buen contrato para que un proveedor de restaurantes le compre pasteles y otro proveedor de utensilios para restaurantes también le compre pasteles. Entonces pasa de tener 0 pedidos a tener el pedido de más de 200 cheesecakes para una sola semana. Entonces eso dice, bueno, pues aquí viene la disyuntiva. ¿Qué hago? Yo solo no puedo, y entonces pidió un préstamo, pide $20,000, en este caso, al banco, compra equipo industrial, renta un local, contrata gente y empieza a dar el servicio que le estaban pidiendo. Para no hacerte el cuento largo, ya han pasado prácticamente 4 años desde esta fecha y está ahorita, todavía en este 2020, en línea para poder vender más de $100,000 con este negocio, lo cual le está permitiendo tener un negocio próspero, vivir como a él le gusta y sobre todo tener la independencia de administrar su negocio y hornear y hacer las cosas como a él le gustan, que es el beneficio de ser independiente. Es el beneficio de ser emprendedor, que es manejar las cosas como a ti, como dueño de un negocio, te gusta. Hay muchas otras partes que a lo mejor no son tan bonitas, como todos los retos a los que te enfrentas, pero sí tienes la ventaja de la libertad de hacer las cosas como a ti te gusten. Bueno, pues si tú tienes un negocio de pasteles, espero que te haya servido esta historia y, como siempre, que todo este programa del día de hoy te haya servido. Me encantó estar contigo el día de hoy. Espero que la siguiente semana nos veamos por aquí, porque ya sabes que vamos a traer contenido para crecer tus redes sociales, para poder vender en línea y, sobre todo, para que tus metas las puedas hacer realidad. Aquí estuvo contigo Horacio Edgar durante toda esta hora. Nos vemos la siguiente semana y recuerda, no sos un espectador, comparte tus ideas.